El tejido cicatrizal por Anthony Kiedis. Capítulo 7. El año de la marmota. Cuando Hailey volvió a la banda en 1985, fue una sensación monumental, como si hubiéramos vuelto atrás en el tiempo. Al fin teníamos un guitarrista que sabía qué canciones tocar para nosotros y qué canciones era capaz de cantar yo. Es más, Hailey era nuestro hermano. Como hermano, él estaba preocupado por la cantidad de drogas que yo tomaba. Yo estaba dentro y fuera de los ensayos. A veces llegaba tarde y otras veces no me presentaba. Para entonces, yo me había presentado en el apartamento de 2 habitaciones de la madre de Jennifer en Cahuenga, a la derecha de la autopista de Hollywood. Gracias a Dios, su madre me aceptó, pero yo fui revoltoso. Yo era el horrible novio que no tenía dinero y que vivía bajo su techo, que comía palomitas fuera de la cocina y que nunca devolvía nada porque yo andaba mal de dinero. Al final, desaparecí unos días en una de mis correrías con la cocaína. Entonces volví como un cachorro abandonado e intenté entrar silenciosamente en la casa para tener un descanso. Pero Jennifer no dejó que descansara. Ella abrió la puerta y entró con un par de gigantescas tijeras que ella utilizaba para cortar el cuero de sus diseños de ropa. Yo sabía cuando ella estaba bien y cuando ella estaba fuera de control y era peligrosa. Y en ese momento en particular, ella me hubiera atravesado las tijeras en mi cabeza si yo no hubiera conseguido calmarla. Abre comillas. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has dormido?, me gritó. Cierre comillas. Abre comillas. ¿Estás bromeando? Yo no he dormido con nadie, solo traté de colocarme. ¿Sabes cómo soy? Cierre comillas. Me defendí. Puntualmente, yo estaba hablando dulcemente al estar en casa. Nos necesitábamos mutuamente. Ella necesitaba a alguien que supiera distraer a la policía y yo necesitaba su dinero. Ella no se preocupaba porque me drogaba con opio, porque cuando yo lo hacía estaba calmado. Entonces podíamos estar uno en brazos del otro viendo películas hasta las 4 de la mañana. Pero ella odiaba cuando yo me pinchaba coca. Entonces yo me volvía un friki y desaparecía. Por supuesto, yo nunca me conformaba con pincharme solo heroína. Así que cuando nos pinchábamos heroína en su habitación, yo aprovechaba para pincharme coca, de manera disimulada. Pero no la podía engañar. Abre comillas. No, no hagas eso. Dame la cocaína. Dame la jeringa. No vas a pincharte coca. Cierra comillas. Yo empezaba a sentir esa horrible necesidad de colocarme con coca. Para entonces, mi pelo era tan largo y enmarañado que yo escondía las jeringas entre mi peinado y en algunas partes más del cuerpo. Previamente escondía la coca en una caja de cereales en la cocina. Lo hacía rápidamente bajo las escaleras antes de que Jennifer, su hermana o su madre llegaran. Yo no podía imaginar el terrorismo emocional que infligían esas personas. Estaba perdido en mi adicción. Yo no me daba cuenta de que me estaba volviendo adicto y dependiente a la heroína. Era como estar en un interminable lugar de suministro. Todos esos camellos que estaban por todos lados de Hollywood. Tenías al comerciante ruso que vivía en un sucio apartamento con su esposa rusa, que hablaba poco inglés, que no dejaba de suministrarle heroína china blanca. También tenías al comerciante blanco de Hollywood, de la esquina de Sunset Boulevard. También a 5 o 6 franceses de la fábrica Dominique, de mi viejo amigo francés. Entonces también tenía 5 o 6 comerciantes que ellos conocían. Si yo estaba haciendo frente a Fab, también podía irme de su casa con $5 y algo de mercancía, probablemente 1/10 de gramo. Pero si yo iba al ruso y le daba $5, eso podía alcanzarme para algo. Por supuesto, no fui allí con $5, fui con 22, mendigando por los $50 de mercancía
yo ofreciéndole mis zapatos, pero los rusos no son negociantes. Pero no pare de acosarlo, mendigar y reñirlo de forma sórdida. Yo estaba allí sentado vestido como una zorra callejera, haciéndole sentir la miseria como antes hacía. Los otros tipos franceses eran comerciantes pomposos, arrogantes y despiadados, no como muchos de los que estaban allí. Ellos eran unos demonios drogados, tanto que si ellos sabían que tú necesitabas algo, todo estaba bien. Pero si tú no tenías una chica y no tenías mucho dinero, buena suerte. Así que tuve que trabajar con cada posibilidad, hasta la más inimaginable. Yo no me había presentado con una copia de nuestro primer disco. Abre comillas. No sé si habéis visto este disco, pero es mi banda. Allí estoy yo. Tengo un manager que les daría un par de miles de dólares que son míos ahora mismo. Tengo que verlo más tarde. Si no los conoces, puedes venir al concierto de la semana siguiente. Por supuesto, tú y tu novia serán bienvenidos. Cierre comillas. Ninguna estafa, ninguna mentira, ninguna chorrada como táctica. Me humillé. Daba pena en ese lugar siendo yo mismo. De alguna manera estaba manteniéndome. Todavía escribía música y acudía a los ensayos. Aunque no todos. Pero sin que yo me diera cuenta, mi vida estaba empezando a dejarme. Llegué a ser tan delgado como un palo de escoba. Todos esos policías detuvieron al viejo Fafster, con los que se acabaron sus negocios. La otra cosa que yo sabía es que Faf se había alineado con un joven mexicano. Yo lo llamaba Johnny Demonio, porque era la reencarnación del demonio en la tierra. Totalmente encantador si querías hacer tratos con él. También era inteligente y hacía la vista gorda si te veía con personas que él no conocía. Pero me gustaba. Él nunca quiso timarme. Él era justo y generoso a su manera, diabólicas maneras. Mi hábito estaba empeorando y mi dinero disminuía rápidamente, así que tuve que empeñar algunas cosas. Cada día me levantaba lo más tarde posible, sabía que parecía estar enfermo. Le pedí $20 a Jennifer, pero no teníamos $20 allí. Abre comillas. ¿Hay algo que podamos vender? Cierre comillas, le rogué. Abre comillas. Lo hemos vendido todo. Cierre comillas. Abre comillas. Podemos vender este cuadro. Podemos vender el extintor. Podemos vender esa manta y esa vieja radio que no usamos. Cierra comillas. Bajé a la casa de empeños con todo lo que pude encontrar para conseguir $20 o $30. Entonces fui un comerciante sin saber que era ruso, francés o un montón de basura blanca. Tomé la mercancía y fue a una pequeña colina entre Argyll y Franklin con vistas a la autopista. La puse en una cuchara y le puse algo de agua. Me lo tomé de inmediato. Al minuto la mierda me afectó, era como una lluvia torrencial de agua en una esponja seca. Pasé de estar enfermo, miserable, débil y desprovisto de vida, a estar juguetón y locuaz. En cuanto yo me chutaba, mi pene se levantaba y quería tener sexo con Jennifer al momento. Pero ella estaba furiosa conmigo por esa terrible experiencia de vender, comprar y empeñar. Un día me levanté y el armario estaba literalmente vacío. Tomé prestada la bicicleta de la hermana de Jennifer. No tenía intención de empeñar, solo estaba desesperado de encontrar algo. No tenía tiempo de tomar la ruta convencional hasta el centro de la ciudad donde vivía Johnny Demonio, así que esperé ese cruce de la playa. Pasé por los terrenos de los apartamentos por la vía de acceso a la autopista de Hollywood, me metí en el carril del tráfico y pedaleé desde Hollywood hasta el centro de Los Ángeles. Finalmente llegué hasta Johnny, pero estaba sin dinero. Primero intentamos ablandar algunos turinals en una cuchara y colocarlos con eso, pero en el instante que el polvo de la cápsula tocó el agua, se volvió espuma. Intentamos absorber la espuma con una jeringa, solo para aliviarnos algo, pero no era posible. Abre comillas. Vamos a encontrar algo, cierre comillas, prometió. Nos metimos en su auto y condujimos hasta el Valle de San Bernardino. Paremos en un vecindario que se veía como si vieras una sección pobre y desarraigada de Tijuana. Toda el área estaba llena de chabolas con sucios patios. En cada terreno había hogueras ardiendo en barriles de aceite. Allí no había ventanas ni puertas en las casas. En cuanto yo me chutaba, mi pene se levantaba y quería tener sexo con Jennifer al momento.
pero ella estaba furiosa conmigo por esa terrible experiencia de vender, comprar y empeñar. Abre comillas. Vamos a encontrar algo, prometió. Nos metimos en su auto y condujimos hasta el Valle de San Bernardino. Paremos en un vecindario que se veía como si vieras una sección pobre y desarraigada de Tijuana. Toda el área estaba llena de chabolas con sucios patios. En cada terreno había hogueras ardiendo en barriles de aceite. Allí no había ventanas ni puertas en las casas. Era como estar en Beirut durante la guerra. Johnny paró en el bordillo y salió de su coche. Abre comillas. Espérate, no te muevas. Cierra comillas. Fue lo que me dijo y desapareció en ese laberinto de callejuelas y casas. Yo estaba tan débil que no hubiera podido moverme aunque hubiera querido. Cualquier persona que hubiera querido podría haberme sacado del coche y llevárselo. Finalmente, Johnny apareció de las sombras, lejos de donde por él había entrado. Estaba resuelto mientras volvía al coche. Abre comillas. ¿Conseguiste algo? ¿Conseguiste algo? ¿Conseguiste algo? Cierra comillas. Él me zarandeó inquieto. Abre comillas. Todo ha ido bien. No me preguntes nada. Cierra comillas. Me dijo de mal humor. Todo lo que supe es que había ido allí, había matado a una familia para conseguir la mercancía y estaba comportándose de forma muy extraña. Pero en cuanto salimos de la urbanización, él se sacó un objeto del tamaño de una enorme gorra de béisbol del interior de la chaqueta. Era heroína negra pura. Llenó una pieza del tamaño de una bazooka con la mercancía y me dio el resto. Abre comillas. ¿Estás seguro que es eso? Eso es mucho. Quizás yo puedo guardarte algo de eso. Cierra comillas. Le dije. Abre comillas. Eso es lo que necesito. Cierra comillas, me dijo. Condujimos hasta la casa de una de las chicas de Hollywood. Y él se dispuso a ablandar la jodida mercancía para chutársela después. Se lo fue metiendo todo mientras empezaba a decir incoherencias. Se estaba hundiendo en su pozo demoníaco. Un par de días más tarde él desapareció. Nunca más supe o escuché algo de él. A pesar de todo mi uso de las drogas, la escritura para el segundo álbum estaba yendo bien. Yo quería ver a Hailey y Flea tocar juntos y me daba cuenta que la música que realizaba era un acto de telepatía. Estaba cerca de tu colega del alma como una guitarra en tu mano y el otro con un bajo. Tú puedes saber lo que está pensando y comunicarte a través de la música. Hailey había crecido como guitarrista en ese tiempo, lejos de nosotros. Él empezó como un guitarrista influenciado por Kiss con algo de rock progresivo. Entonces él había experimentado los inicios de los Red Hot Chili Peppers y ahora había vuelto con un extraño y seductor elemento para su estilo. Él no era un sincopado maníaco fan. Allí también había algo suave y fluido en su estilo. Mientras estábamos en espacio para los ensayos de EMI, recibimos la llamada del legendario empresario Malcolm McLaren, que quería hablar con nosotros. McLaren era el hombre misterioso que había creado los Sex Pistols y los Bow Wow Wow. Ahora le estábamos buscando la siguiente gran cosa. Si éramos afortunados, el Casales de Lento nos salpicaría con sus polvos mágicos. Vino a los ensayos con un par de compinches y tocamos para ellos un par de nuestras locas y complicadas canciones, rápidas, caóticas y densas, sin mucho ritmo lógica, pero con mucho sentimiento y mucho funk. Era claro que no estaba impresionado. Abre comillas. ¿Todo bien entonces? ¿Podemos charlar en algún lado, compañeros? Cierra comillas. Fuimos a una pequeña sala de reuniones adyacente al espacio de ensayos. Abre comillas. Ok, todo eso que están tocando está bien, pero no te hace sentir. No estamos preocupados por ese tipo de música. Lo que estoy imaginando. Cierra comillas. Empezó a decir palabras como cacofonía y epifanía y nosotros nos estábamos yendo por otro lado. Abre comillas. ¿Qué quiere decir por cacofonía y epifanía de sonidos? Cierra comillas. Por último, para demostrarnos lo que quería decir, agarró unas fotos de surferos que vestían colores rosas tipo funk rock. Abre comillas. Quiero tomar esa banda y simplificar toda la música. Volver al rock de los años 50, tan simple como puede ser, bajo, notas de memoria, guitarra, riffs simples, compases básicos. Quiero hacer a Anthony la estrella, que sea la cara del grupo, no toda esa confusión. El público tiene que tener en su cabeza un personaje central y el resto debe estar en el fondo tocando el rock and roll más simple que conozca el ser humano. Cierra comillas. Paro para esperar nuestra reacción. Yo miré a Flea. Flea se habría desmayado.
Supe que Malcolm podía contar con que su mensaje no había sido bien recibido. Yo estaba agradecido de que él pensara que yo tenía el potencial para ser su nueva estrella. Pero en el fondo él sabía que nosotros estábamos unidos en nuestros corazones. Era como si el mago de Oz hubiera hablado y hubiera dicho que era muy absurdo para ser tomado en serio. Ahora era el momento de grabar nuestro segundo disco. Emi nos preguntó quién queríamos que lo produjera. Sin dudar dijimos George Clinton. Porque después de nuestro primer disco, la gente venía y nos decía, abre comillas, ustedes deberían ser aprendices de P-Funk, cierra comillas, que era el legendario grupo funk de George. Éramos unos recién llegados en comparación a la experiencia de Parliament Funkadelic. No sabíamos mucho de lo que George podía hacer con nosotros, pero sabíamos que si James Brown era considerado el padrino, entonces George era el gran tío del funk. Así que Emi nos puso a George en el teléfono y le dijimos, abre comillas, George, somos los Red Hot Chili Peppers, somos de Hollywood, California, somos unos hijos de puta, rockeros duros, pensamos que podrías producirnos nuestro disco, cierra comillas. Le enviamos nuestro disco y nuestra maqueta, después Flea y Lindy fueron a Detroit para conocerlo y él accedió a producirnos. Desde ese día, cuando la gente me pregunta cómo conseguimos a George Clinton, yo les explico que le preguntamos por teléfono, pero Flea siempre dice, abre comillas, 25 de los grandes, cierra comillas, que es el montón de dinero que Emi acordó pagarle. No creo que fuera solo por el dinero. Creo que él sintió algo especial por esos 4 chicos que estaban intentando revivir el profundo espíritu del hardcore funk. No era una pretenciosa imitadora manera, pero ayudando a inventar un nuevo género funk. Cuando fuimos a Detroit teníamos el 70% de las canciones acabadas. Teníamos Jungleman, Mi Oda para Flea, ese medio hombre medio bestia nacido en el vientre de su volcán en Australia y que vino al mundo cayendo como un trueno con su bajo. También teníamos American Ghost Dance, Catholic Schoolgirls Roll y Battleship. Never Mind y Sex Rap eran las canciones originales que teníamos en la maqueta de 30 Dirty Birds, que era una vieja canción de acampada de Hayley. La visión de George era que debíamos mudarnos a Detroit con él durante un mes antes de ir al estudio. Así estaríamos siempre en la habitación para escribir más canciones. Las grabábamos en el estudio de George llamado United Sound, en una construcción de 2 ladrillos en medio de estériles encampados que la ciudad de Detroit tenía a mitad de los 80. Un día de los 70, George tomó posesión del estudio de Mantown y allí había grabado todos esos clásicos álbumes de Parliament Funkadelics. Era un buen estudio, con unos grandes y viejos teclados analógicos, una preciosa habitación para la batería y varias habitaciones separadas. El primer plan era mudarnos a la casa de George durante aproximadamente una semana hasta que alquiláramos una casa para la banda. Encontramos una casa en Waback Lake, con lo que estuvimos en el más adinerado de todos los suburbios. Así de abosado era, estando con George en el campo, ensayando en el centro de la ciudad, donde los terrenos no podían costar más que 10 céntimos el metro cuadrado, viviendo con ricos blancos en un campo de golf. George vivía en una contemporánea casa de campo de 50 acres en una plaza llamada Brooklyn, que estaba ahora fuera de Detroit. Aunque no era el lugar más atractivo de las afueras, eso era su santuario. Había unos estanques para pescar y unas bonitas colinas, y su casa se veía agraciada con la presencia de la hermosa mujer de George. George vivía en una contemporánea casa de campo de 50 acres en una plaza llamada Brooklyn, que estaba ahora fuera de Detroit. Aunque no era el lugar más atractivo de las afueras, eso era su santuario. Había unos estanques para pescar y unas bonitas colinas. Su casa se veía agraciada por la presencia de la hermosa mujer de George. Ella era dulce y maternal,
No la super friki del funk que pudieras esperar que George quisiera para él. Pero era el tipo de mujer que te hacía pensar, abre comillas, oh Dios, desearía que fuera mi madre. Cierre comillas. Hailey y yo compartíamos habitación. Cliff y Flea también. Lindy dormía en su propia habitación y George y su mujer dormían en la habitación principal. La idea era estar fuera de la ciudad para empezar porque nosotros no queríamos empezar las sesiones drogados. Pero en cuanto estuve allí empecé a sentirme como si hubiera comido algo envenenado. Empecé a vomitar, mi piel tomó un extraño color y no podía comer. Yo no tenía ni idea de lo que pasaba conmigo, pero Flea decía, abre comillas, eres un jodido drogadicto, enfermo. Cierre comillas. Yo estaba tan desorientado que no comprendía que me estaba convirtiendo en un auténtico adicto a la heroína. Por alguna estúpida razón, nosotros mandamos a que nos compraran coca por un valor de $5,000. Y Lindy, Hailey, Flea, George y yo nos la metimos toda. Eso hizo que me sintiera bien durante una media hora. Entonces fue cuando no volví a dormir y me enfermé por la droga. Después de un par de días, los síntomas se suavizaron e instalamos el set en la sala de estar de George. Batería, guitarra, bajo, altavoces y empezamos a tocar para que George nos conociera. Quien conoce a George lo ama. Él es un enorme hombre con enorme pelo, pero otra cosa que tiene es un aura del tamaño de un elefante. George es una persona que ama contar historias y él no se avergüenza de admitir todas las especies de excentricidades y locuras de su cuestionable comportamiento. Nosotros nos volvimos como niños en un campamento escuchando al gran maestro de la experiencia psicodélica funk. Abre comillas. George, cuéntanos otra historia sobre Sly Stone. Y él volvía a contarnos otra historia. Aparte de ser un gran orador, George nos estaba enseñando lo importante de ser regular. Él andaba alrededor de la casa con una botella de zumo de ciruela diciendo, abre comillas, sabes lo viejo que soy. Sabes que puedo hacerlo todos los días y todas las noches. Esto es por esto. Eso es porque yo soy regular, cierre comillas. George también tenía una colección de animales disecados. Allí donde no había muebles dentro de la casa, había animales disecados en todos lados, algunos muy viejos. Yo suponía que él había sido un coleccionista y que sus amigos y familiares le habían regalado piezas constantemente. Así que nosotros estábamos en medio de ese gran circo de animales disecados. Después de una semana viviendo con George, nos mudamos a nuestra casa en el campo de golf. Fue entonces cuando empezamos a crear demos en el estudio de la ciudad de Detroit, que era un estudio viejo de escuela, muy colorido, del que su dueño se llamaba Navarro. Él era un viejo caballero que refunfuñaba con la profunda voz de Barry White. No podías entender mucho de lo que decía, pero podías estar seguro de lo que quería decir. Cuando él pasaba por las habitaciones, no le importaba lo que había allí. Si había chicas del equipo o George, él era un hombre respetuoso. Así que empezamos con los demos. También empezamos a meternos coca en todas partes. Nosotros encargábamos el pollo de Popeye y encargábamos cocaína. Y si tú podías comer el pollo, después podías colocarte. Y no podías hacerlo si no comías. A diferencia de nosotros, George nunca actuaba como un chico raro cuando iba colocado. No había manera de saber si se había metido coca o no. Realmente era de constitución fuerte. Finalmente intenté centrarme y acabar las canciones que había empezado. Y a veces podía trabajar y a veces iba dando tumbos dentro de esas complejas combinaciones de palabras. Así que yo estaba escribiendo y George estaba escuchando a esos hijos de Hollywood, tocando excéntrico hardcore funk y armando cada minuto de ello. Le mostré algunas letras y le pregunté su opinión, y él me dijo, abre comillas, ¡wow! ¡Esto está de puta madre! ¡Amo esto! Ve a escribir otra que nosotros necesitamos más versos, cierre comillas. Durante esta preproducción, Flea, que había estado escuchando mucho de Meters, sugirió que hiciéramos un cover de su canción África. George pensó sobre ello y dijo, abre comillas,
¿Qué te parece si tú haces la canción África? Pero Anthony hace un reescrito. Así esto no deja de ser África, pero es nuestra África, que es Hollywood. Cierre comillas. Así que reescribí la canción y después George nos hizo una de sus increíbles arreglos vocales detrás. Creo que así él cantó unas 2 líneas de la canción. Freaky Style fue otra de las interesantes innovaciones de George. Originalmente era una abertura instrumental para poner delante de otra canción, pero George fue como si se inflara cabalgando en una coyuntura que estaba siendo firme para que fuera otra canción, aunque la voz fuera solo simples cantos. Cuando grabamos la música, estuvimos todos en la habitación de control, escuchando aquel surco que era una de las mejores piezas de música que habíamos escrito. George justo entró cantando, abre comillas, jóderos, solo van a ver la expresión de sus caras, jóderos, solo van a ver la expresión de sus caras, cierre comillas. Todos nos juntamos y fue un pequeño y espontáneo momento de como Freaky Style, cierre comillas. Después de un tiempo empezó a escuchar eso en nuestras canciones, nosotros estábamos abiertos a cualquier opinión. Si él decía, abre comillas, quiero que hagan un coro de 5 personas en esa parte de la canción, cierre comillas, saltábamos de alegría. Garantizaría un continuo flujo de cocaína. Finalmente George le prometió a Louis que podría hacer su debut vocal en el álbum. Yo pensaba, abre comillas, está bien, confío en George. Sé que todo está pasando por una razón, pero ni loco haber visto a este hijo de puta en mi disco. ¡Esa mierda es sagrada! Luis le echaba una mirada de reproche, abre comillas. George, ya escuché eso antes, no traje a esos muchachos para mostrarlos, y si ellos tienen que ir a alguien, cierre comillas. George nunca pestañeó, porque tenía un plan. Él sabía que Louis estaba fascinado por el negocio de la música, así que instruyó que incluir a Louis como parte de todo el proceso garantizaría un continuo flujo de cocaína. Luis echaba una mirada de reproche, abre comillas. George, ya escuché eso antes, no traje a esos muchachos para mostrarlos, y si ellos tenían que ir a alguien, cierre comillas. George nunca pestañeó porque tenía un plan. Él sabía que Luis estaba fascinado por el negocio de la música, así que intuyó que incluir a Luis como parte del todo el proceso garantizaría un continuo flujo de cocaína. Finalmente George le prometió a Luis que podría hacer su debut vocal en el álbum. Yo pensaba, abre comillas, está bien. Confío en George, sé que todo está pasando por una razón. Pero ni loco permito a ese hijo de puta mi disco. Esta mierda es sagrada, cierre comillas. George me dijo, no te preocupes, todos van a estar felices. Él va a hacer el disco y a ustedes no les va a importar, cierre comillas. George tenía razón. Al principio de Yertle the Turtle se escucha una voz rara, fuera de contexto, que entra y dice, abre comillas. Mira ir a la tortuga, hermano, cierre comillas. Luego la canción entró en un ritmo funk movido. Ese fue el debut de Louis y eso fue lo que lo hizo lo suficientemente feliz como para no herir a nadie. Más largas hacían las sesiones, más regularmente él aparecería con los golpeadores, porque estaba esperando sus 15 minutos en la maldita fama. Justo antes de que fuera tiempo que yo vaya a hacer los últimos vocales, decidí que no iba a tomar nada de cocaína por 2 semanas, que es como decidir estar en celibato cuando estás viviendo en un burdel. Mi decisión no tenía nada que ver con la sobriedad, porque aunque tenía 23 años, todavía era un joven con problemas emocionales. Yo solamente no quería volver a Hollywood y decir, abre comillas, ¿qué pasó? Tuve mi oportunidad de hacer un disco con George Clinton y lo arruiné, cierra comillas. El periodo de 2 semanas era el tiempo que estaba destinado a mis vocales. Supongo que me di cuenta que era más difícil cantar teniendo cocaína goteando por detrás de tu garganta. Una de las razones por las que estaba tan preocupado por mis vocales era que durante el proceso de preproducción, Flea empezó a tocar una canción de Sly Stone, abre comillas, If You Want Me to Say, cierra comillas, en el bajo. Hailey y Cliff se engancharon y decidimos hacer un cover de esa canción, lo que me asustaba porque puedo cantar cualquier cosa que yo escriba.
pero la melodía de otro hombre es siempre un reto. Mucho menos una de Sly Stone, uno de los vocalistas más originales en términos de frasear. George debe haber sentido que no era fácil para mí. Abre comillas. Lo tienes, no te preocupes por ello. Sé de lo que eres capaz. Cierra comillas. Me tranquilizó. George debe haber sentido que no era fácil para mí. Abre comillas. Lo tienes, no te preocupes por ello. Sé de lo que eres capaz. Cierra comillas. Me tranquilizó. Luego me invitó a su casa por el fin de semana para trabajar la canción. Primero decidí visitar a mi mamá por algunos días y llevé la cinta de la canción conmigo y la practiqué una y otra vez. En el camino de vuelta a Grand Rapids paré en la casa de George, hablamos sobre la canción y la practicamos, luego hicimos unas caminatas largas a través de su propiedad. Yo ni siquiera lo noté, pero él me estaba educando en silencio. Nosotros hablábamos de cualquier cosa bajo el sol, y él estaba subconscientemente construyendo mi confianza y llevándome a sentir cómodo y a poder crear magia en el estudio. Creo que él se dio cuenta que Hyler era un guitarrista tremendamente talentoso. Como baterista, pero yo era este muchacho con una habilidad lírica que no estaba tan seguro de su voz. Temprano en la mañana íbamos a pescar en su estanque. Todo su comportamiento cambiaba cuando pescaba. Ya no era el maestro de ceremonias que entusiasmaba a multitudes del universo del funk, sino más un introspectivo, estrafalario hombre que tenía una vasta experiencia. Pescar era su meditación, y no importaba que atrapara, lo iba a comer. Bluegills, sunfish, bagre, cualquier cosa que el lago escupiera iba a la sartén. Nosotros lo atrapábamos, lo llevábamos de vuelta y su esposa los cocinaba para el desayuno. Para cuando dejé ese lugar me sentía bien sobre la canción. George fue mi mentor aún durante el proceso de grabación. Él tenía un micrófono montado en su cabina y gritaba o cantaba conmigo. Nosotros estábamos grabando las canciones básicas y escuchábamos esta voz genial, viniendo a través del pequeño interlocutor transistorizado. Cuando montamos la cabina vocal y estaba yo solo haciendo mis vocales, George vino al estudio, se puso los auriculares y cantó y bailó junto a mí mientras yo cantaba. Era como mi hermano mayor, considerado, totalmente sensible y comprensivo del lugar, loco y colorido del cual veníamos. Yo no quería decepcionarlo. Terminamos el disco y en nuestras mentes este superaba por lejos cualquier cosa que hubiéramos hecho. Pensamos que íbamos por la calle sin la enormidad. Algunos ejecutivos de EMI hicieron un viaje a Detroit para escuchar algo del material. Les tocamos un par de canciones y en lugar de decir, abre comillas, muchachos, ustedes van a ser enormes, cierra comillas, no dijeron nada. Yo bailando y cantando, volviéndome loco, y ellos estaban como, abre comillas, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, cierra comillas. Por supuesto, estamos hablando de una compañía disquera que no tenía noción de la conciencia necesaria para tomar algo diferente y original y reconocer su valor e introducirlo al mundo. Ellos estaban buscando otra banda como Roxette. Fuimos de vuelta a Los Ángeles sintiéndonos con la misión cumplida y más experimentados. Luego todos volvieron a saltar a sus locuras. Para este momento, la madre de Jennifer se había mudado a Cahuenga, a un complejo de departamentos en Pasadena, justo al lado de lo que era un edificio abandonado. Así que Jennifer y yo empezamos a ocuparlo. El agua caliente y fría todavía funcionaba. Hicimos una extensión hacia el edificio así podíamos escuchar música y montarnos una cama y algunas velas. Así fue cuando realmente me empezó a ajustar el sexo con heroína. Me di cuenta de que si estás enamorado de alguien y para empezar estás sexualmente inspirado, estar drogado con heroína puede ampliar la experiencia 10 veces más porque puedes tener sexo toda la noche y no terminar pero seguir interesado. Recuerdo haber tenido esos encuentros de sexo maratónico con Jennifer en esa cama, pensando, la vida no puede ser nada mejor que esto. Estoy en una banda, tengo un par de dólares en el bolsillo, tengo una hermosa, dulce, caliente y sexy y loca pequeña novia, un techo sobre mi cabeza y algo de droga, cierra comillas. Esos sentimientos desaparecían y al otro día estaría escapándome por las drogas. Jennifer hacía lo mejor que podía para lidiar con mi locura, mientras ella trabajaba lentamente la suya. Para cuando volví a Detroit intensifiqué mi relación con una chica llamada Kim Jones. Mi amigo Bob Forrest tenía un enamoramiento monstruoso por Kim, pero ella lo había dejado. Él sin demora escribió una canción sobre ella con el coro, ¿por qué no me la chupas? Y el resto de la banda. Él estaba todavía obsesionado con ella.
y usualmente me llevaba a su departamento en Eco Park y tocábamos la puerta para ver si estaba por ahí. Bob recitaría sus muchas virtudes. Ella era brillante y hermosa, estudió en China, escribió para el LA Weekly, era de Denise y además era lesbiana porque había abandonado a Bob por una chica que estaba muy buena. Resultó que no era lesbiana, pero las otras virtudes eran verdaderas. Tan pronto como la conocí, supe que seríamos mejores amigos. Los dos éramos Scorpio y nunca hubo nada de tensión sexual entre nosotros. De algunas maneras, Kim era una mujer equivalente a Hailey, porque no había un crimen que pudieras cometer por el que no te perdonaría. No había un acto atroz del comportamiento egoísta por el que ella no pudiera tratar de encontrar el lado bueno. Por supuesto, ella también era un total desastre, inteligente pero enferma, una adicta a las drogas, codependiente, permisiva y cuidadora, simplemente una hermosa alma gemela. Empecé a pegarme más y más de Kim, porque ella era fuente de amor y comodidad y amistad, compañía y distracción sin las dificultades de una novia. Nunca dejé de estar sexualmente atraído por Jennifer, más tiempo estaba con ella, mejor era el sexo, pero yo no era un novio genial. Si decía que iba a estar en casa en una hora, podía dar una vuelta 3 días más tarde. Hoy si alguien me hiciera eso a mí me daría un infarto, pero cuando eres un chico no eres consciente. A Kim no le importaba si yo me iba por 3 días, entonces no había un lado negativo al estar con ella. Nunca era hijo de puta, miraste a esa chica, no viniste a casa y te gastaste todo el dinero, cierra comillas. Kim esperaba que yo me gastara todo el dinero, mirara a otras chicas y desapareciera. Una vez fui a la casa de Kim y ella no estaba allí. En un ataque de desesperación, agarró su tostadora y la cambió por una bolsa de marihuana. Cuando volvió a casa ya estaba tranquila. Abre comillas. Está bien, mañana compramos otra. Cierra comillas. No mucho más tarde me mudé con Kim y drogarlo se convirtió en nuestra misión diaria. Ella obtenía algún flujo de efectivo, cheques de incapacidad porque su papá había muerto, cheques en el LA Weekly o cheques de su mamá desde su casa en Tennessee. Los cobraríamos si nos encontraríamos algún francés o ruso en una esquina en Hollywood y compraríamos la heroína. Si nos redobraba algo de dinero, conseguiríamos algo de coca. Pronto ambos teníamos el hábito. Hailey también estaba tomando y tenía una loca novia llamada Maggie, que era amiga de Kim, así que teníamos un montón de pequeñas fiestas de drogas. De vez en cuando la banda iría en giras a San Francisco. Todavía éramos lo suficientemente jóvenes y no tan dañados como para tocar bien, que teníamos esos hábitos a las drogas. En septiembre de 1985 hicimos 2 shows con Run DMC, uno en San Francisco y uno en Los Ángeles. El show de Los Ángeles fue en el Palladium y además de abrir para Oingo Boingo, fue nuestro show más grande hasta la fecha, agotado, por supuesto, la noche anterior al show, y de un atracón de drogas, así que merecí ver la actuación destruido por la coca y la heroína. El grupo estaba furioso conmigo, pero de alguna manera me las arreglé para calmarme y el estar en el escenario. Ese show fue notable por 2 cosas. Más o menos por la mitad del show, George Clinton subió rockeando al escenario y él y yo empezamos a hacer un baile de salón completamente funky al compás de nuestros jams. Él inyectó una gran dosis de color, amor, energía y significado en el show. También fue memorable porque poco antes de que George subiera, decidí interrumpir el set y dar un incoherente discurso desde el corazón sobre los peligros de usar drogas, que duró 10 minutos. Desde luego yo no había planeado el discurso, pero algo vino hacia mí mientras miraba los brazos azules y negros. Simplemente empecé a rapear. Abro comillas. Si nunca pusiste una aguja en tu brazo, nunca lo hagas. Déjame decirte desde la experiencia que no tienes que hacerlo. Ahí es donde estoy yo ahora y es horrible, y no quiero nunca tener que sentirme como me siento ahora. Déjame sufrir por ustedes, porque es algo a lo que nadie necesita estar sujeto por sí mismo. Si lo que estás haciendo está bien, hazlo, pero nunca creas que vas a ser el mismo una vez que hayas ido demasiado lejos. Cierra comillas. Seguí explicando en detalle por qué era un gran error consumir drogas. Seguía, no podía terminarlo. Mientras tanto la banda me tiraba miradas como diciendo, oh Dios, ese maldito idiota. Después del show tenía miedo de enfrentar a los chicos. Pensé que me odiarían por decir esas cosas sin ser un idiota hipócrita. En el medio de todos dándome unas miradas sucias, mi amigo Pete Weiss, el baterista de Thelonious Monk, vino detrás del escenario. Abre comillas. Su antes he escuchado decir muchas cosas en el escenario, pero eso fue la mejor mierda que has dicho, dijo efusivamente. Eso fue fascinante, tenía todas las orejas del lugar. Sabías que tú eres un bastardo destruido, pero también que te preocupas si estabas solo tratando de compartir algo de amor. No dejes que tu banda te engañe, hiciste lo correcto esta noche. Un mes después, cuando era hora de girar en Estados Unidos por Freaky Stylin', mi discurso no había cambiado nada en nosotros. Ambos, Hailey y yo, estábamos muy afectados por las drogas, pero por primera vez noté que él no estaba muy bien. Parecía débil y mientras yo podía rebotar de una gira de drogas, él no parecía tener ese fuego y se reiría avivándolo como siempre tuvo en el pasado. Se hizo evidente cuando empezamos nuestros usuales juegos de lucha de las giras. Hailey y yo habíamos formado un equipo, yo era su director y él tenía que luchar con Flea. Aunque Flea era puro sólido, Hailey era más grande, tenía unas piernas macizas como el tronco de un árbol como un alto pan. Tuvimos una concentración de 2 semanas para este combate,
Cuando ellos lucharon en la habitación de un hotel de una noche, Flynn lo destruyó, en lo que toma agarrar a alguien y lanzarlo al piso y pegarle sin piedad hasta su muerte. 10 segundos. Yo podía darme cuenta que Hailey no tenía ninguna fuerza interna. Su adicción le había robado la fuerza vital que te permite al menos defenderte. Fue un momento triste. Hailey y yo tomábamos heroína en la ruta. Entonces tomábamos botellas de Jägermeister, porque nos daba el sentimiento más cercano a estar drogados con heroína. Él siempre me cargaba de que era un borracho desaliñado porque yo me emborracharía y me sacaría toda la piel en el hotel y caminaría por el hall golpeando las puertas de la gente, mientras que él se emborracharía y actuaría amablemente. Salí para ir de gira en una odisea para mí en ese momento, principalmente porque mi volátil relación con Jennifer. Y yo estaba mayormente quedándome en la casa de Kim, Jennifer todavía era mi novia. Y ella estaba convencida de que Kim y yo estábamos teniendo sexo. Un día ella vino a la casa de Kim y yo estábamos profundamente dormidos, desnudos y abrazados. Sé que esto se vería mal si eras la novia del chico en la cama, pero estábamos simplemente drogados. No había romance, solo amistad. Jennifer no lo veía de esa manera. Kim y yo nos despertamos con Jennifer rompiendo la ventana de la habitación. No vendría con un buen anticuado bate de béisbol. Ella hizo su entrada con una cabeza de una ave elaboradamente esculpida y pintada en una caña de la tierra maya. Después de que entró por la ventana, prosiguió tratar de matarme con una caña. Cuando era hora de partir en una gira, yo evitaría a Jennifer por un par de días antes, porque sabía que me iba a tirar algún tipo de hacha. Una vez estaba en el lugar de escape, que era el estacionamiento de Evian Sunset. Yo estaba con Kim y estábamos completamente drogados con heroína, sentados en el asiento delantero de algún auto. Supongo que mientras soñaba despierto por las drogas, había de alguna manera desabrochado la blusa de Kim, porque quería ver su pecho blanco leche. Pude haber estado chupando su pezón o tocando sus pechos, cuando bam bam bam, hubo algo ruido de algo golpeando la ventana. Miré hacia arriba y era Jennifer, abre comillas. ¡Hijo de puta! ¡Desapareciste hace días! Sabía que esto estaba pasando. Cierra comillas, gritó. Jennifer, créeme, pude haber abierto su camisa, pero nunca tuve sexo con esa chica. Ella solo fue mi amiga, protesté. Abre comillas. Dijiste que ibas a venir a casa hace 3 días y te vas a ir por 3 semanas y por cierto, estoy embarazada. Cierre comillas, ella gritó. Mientras tanto, la disputa se había intensificado hasta la vereda y Jennifer estaba tratando de matarme, o al menos tratando de sacarme los ojos. Jennifer, ¿ves? Por eso es que no voy a casa por 3 días antes de irme, porque no quiero que me golpeen. Tú eres muy difícil para lidiar y sé que no estás embarazada, porque recientemente tuviste tu periodo y no tuve sexo contigo desde que lo tuviste. Así que no trates de decirme que estás embarazada, cierra comillas. Traté de razonar con ella, pero era ella un toro. No puedo culparla. No había forma de pararla y Kim estaba quedando atrapada en la línea de fuego. Así que me escondí en un edificio. Emi. Jennifer me siguió, me tiró del pelo y me rasguñó la cara. Yo todavía estaba excesivamente drogado y trataba de no perder un ojo, un mechón de pelo. Entonces empecé a correr a través de las salas. Jennifer me persiguió. Por alguna razón yo tenía una bolsa de galletitas, así que empecé a tirarle las galletas a ella para mantenerla lo suficientemente alejada como para que no me llegara a pegar. Ella agarró algún instrumento afilado, así que puse mi pie para mantenerla alejada para que no pudiera golpearme y se volvió más loca, si eso era posible. No trates de pastearme en el estómago solo porque estoy embarazada, gritó. Gracias a Dios, Lindy vino a mi rescate. Abre comillas. Jennifer, solo nos vamos por un par de semanas. Sé cuánto este chico te ama. Sos lo único de lo que él habla, cierra comillas. De alguna manera nos fuimos de gira en una sola pieza. A pesar de nuestras giras, Emi nunca se puso a trabajar con el álbum y no nos daba nada de dinero para un video. Eso no nos detuvo. Lindy tenía una de las primeras cámaras de video domésticas. Él filmó material en nuestras giras y tomó ese material y lo mezcló con un documental de la BBC donde nos habían filmado haciendo la mímica del Jungle Man en el Club Lingerie en Hollywood. Él agarró 2 videos caseteras en alguna habitación trasera de Emi, editó y tuvimos un video por $100. Más tarde, nuestro buen amigo Dick Roth hizo el video para Catholic School Girls, que contenía una toma de Ika y Mimi cantando desde la cruz, entre otras cosas blasfemas, así que ese video solo fue mostrado en clubs. Cuando no estábamos de gira, yo estaba más que nada manteniéndome drogado. Era como el día de la marmota, cada día exactamente lo mismo. Kim y yo nos despertábamos y mirábamos hacia afuera por su ventana para ver en qué dirección era el tráfico de la autopista. Si ya terminábamos, estaba amaneciendo atardeciendo. Después juntábamos algo de dinero, conseguimos las drogas, nos drogábamos y íbamos a dar un paseo por el Echo Park Lake, tomándonos de las manos en una total locura. Si yo tenía que aparecer para un ensayo, probablemente me lo perdería. Si aparecía, estaba muy drogado como para hacer algo, así que me dormiría en la esquina de la habitación o me desmayaría en el muelle. Todos los días Kim y yo nos drogábamos, y justo en el medio de la euforia jurábamos que mañana saldríamos de esa porquería. Al día siguiente empezábamos todo el proceso de vuelta.
Para ese momento muchos de nuestros amigos estaban embelesados por la droga, y a menudo la única vez que los veíamos era cuando estábamos en nuestros autos esperando para consumir. Todos estábamos consiguiendo el mismo tipo de francés, entonces lo llamábamos por el buscapersonas. Él devolvía el llamado y decía: encuéntrame en Beverly Sweeter en 10 minutos. Manejábamos y ahí está allí, y en una esquina veíamos a Hailey y Maggie en su auto, y en la otra esquina veíamos a Bob Forrest y su novia. El traficante iba de auto en auto, y a mí y a Kim y a mí siempre nos servían a lo último, porque éramos los que probablemente no tenían la cantidad suficiente de dinero, debíamos dinero, porque éramos pacientes y esperábamos, estábamos dispuestos a tomar cualquier cosa que pudiéramos conseguir. Luego volvíamos, yo estaba a cargo de dividir la bolsa y cargar las jeringas. Como yo tenía mucha más tolerancia a la heroína que Kim, sin que ella lo sepa, yo siempre tomaba 75% de la bolsa y le daba el resto. Irónicamente esa práctica casi la mató. Pero le pasó lo de Hailey en una noche. Él se había mudado a una famosa guarida de Hollywood, llamado de Milagro Castle, justo fuera de Cogier. Marilyn Monroe había vivido allí una vez, pero ahora estaba poblado de traficantes y punk rockers. Una noche después de que conseguíamos algo de heroína china blanca, Kim, Hailey y yo fuimos a su casa a consumir las drogas. Hailey tenía su bolsita y Kim y yo teníamos la nuestra, y por alguna razón Hailey le ofreció compartir la suya con Kim, así que yo tenía una para mí solo. Yo estaba tan enloquecido por tomar lo mío que no me di cuenta de Hailey de dividir su bolsa en un 50 y 50 con Kim. La hamburguesa fue increíble. Recuerdo haber ido a la cocina con Hailey y compartir unos Lucky Charms, bailar y hablar, generalmente solo a lujosas y potentes que eran las drogas. Luego me di cuenta que no habíamos escuchado más a Kim por un rato. Allí me di cuenta de que ella había tomado mucho más que siempre. Me apuré en llegar a la sala y vi a Kim sentada derecha en la silla, básicamente muerta. Estaba fría y blanca, sus labios estaban azules y no estaba respirando. De repente me acordé de todas las técnicas para revivir a alguien de una sobredosis de heroína que Blackie me había enseñado cuando tenía 13 años. La levanté, la arrastré a la ducha, le abrí el agua fría. Comencé a darle respiración boca a boca. Estaba cacheteándola frenéticamente y gritando: abre comillas, Kim, maldita sea, no te mueras, no quiero tener que llamar a tu madre y decirle que su hija ha muerto. Lo quería cenar solo mañana, cierra comillas. Empezó a entrar y salir de un estado consciente. Ya la estaba sacudiendo como una muñeca de trapo, gritando: mantente despierta. Hailey había llamado al 911 y cuando aparecieron los paramédicos salté por la ventana y me escapé porque tenía órdenes de arresto pendientes por violaciones del tránsito. Hailey fue al hospital con ella y ellos la pudieron despertar y mantenerla así. Unas 12 horas más tarde llamé a su habitación en el hospital. Abre comillas: ven a buscarme, esos hijos de puta arruinaron mi vuelo, dijo. Me siento mal, tenemos que ir a drogarnos, cierra comillas. Sorprendentemente nunca se me ocurrió que podría haber un problema allí. De vez en cuando había sido intentos no muy profundos para mantenerme sobrio. Una de las veces fue por una insistencia de Flea que sugirió que podría limpiarme de esas cosas por un tiempo y reconectarme con lo que hacíamos como compañeros de grupo. Él estaba viviendo en un lindo departamento en Carmen Street y propuso que me quedara en su futón. Yo aparecí con un par de botellas de Night Kill y dije: abre comillas, Flea, esto va a ser feo, no voy a poder dormir y voy a estar sufriendo mucho. ¿Estás seguro que me quieres en tu casa? Cierra comillas. Él estaba dispuesto, así que escuchamos música y me quedé allí. Después de un tiempo, Flea dijo que yo debería conseguirme un departamento en el mismo edificio y eso hice. Por supuesto, Jennifer pronto se mudó conmigo. Desafortunadamente, una nueva narcotraficante llamada Dominique, que había usurpado a todos los otros narcotraficantes franceses, vivía solo una cuadra. Luego era hora de salir a otra de las partes de la gira. La noche anterior, Jennifer y yo estábamos teniendo una de esas sesiones maratónicas de sexo heroína. Teníamos sexo por un par de horas y luego peleábamos por una hora por el hecho de que yo me iba el día siguiente y ella gritaba tan fuerte que teníamos sexo como cuando me gritaba por irme de gira. Era difícil distinguir cuando estábamos peleando y cuando estábamos teniendo sexo. Entonces un vecino que me odiaba llamó a la policía porque pensó que era un escenario de violencia entre familias. Yo estaba en la casa rodeado de miles de jeringas, cucharas y heroína cuando los policías golpearon la puerta, abre comillas. Tuvimos una llamada por violencia intrafamiliar aquí. Uno de los policías anunció. Abre comillas. ¿De qué estás hablando? Violencia intrafamiliar. Estamos solo yo, mi novia, y eso es todo. Dije. ¿Podemos pasar a echar un vistazo?, preguntó el policía. Yo estaba diciendo que no cuando Jennifer vino a la puerta. Ella obviamente no había sido abusada, pero todavía estaba enojada y gritándome. Un policía estaba tratando de meter la cabeza por la puerta y iluminar a Jennifer con la linterna. Mientras tanto, el otro policía había chequeado mis datos y había encontrado los arrestos pendientes, así que me detuvieron en el momento y me sacaron de allí esposado y medio desnudo. Todos los vecinos estaban mirando convencidos de que le había pegado a la chica. Jennifer y yo nos gritamos el uno al otro mientras ellos me sacaban a mí. Fue solo un mal episodio de Cops. Por suerte, Lindy pagó mi fans y nos fuimos de gira el otro día, pero durante ese periodo de mi vida tenía que planear algo como esto te pasaría antes de irte de gira. Cuando volvíamos de gira. Volvíamos de una parte de la gira de Freaky Style cuando me encontré con Bob Forrest, que nos estaba esperando en el estacionamiento de M. Bob era el clásico agitador de mierda de la ciudad. Si podía remover la olla, tirar una indirecta, crear darme conflicto, lo hacía. Él amaba esto porque Dios a veces estaba destruyendo y esto quitaba algo de la tensión. Bob sabía sobre mis indiscreciones en el tour, pero me sorprendí cuando vino y me dijo, abre comillas, está bien, estás ahí haciendo todas esas locuras. Nunca te preocupas por Jennifer, cierra comillas.
Esa era la última cuestión por la que me hubiera preocupado. En mi mente ella nunca haría nada para traicionarme, aunque yo la era infiel con mucha gente. Él sonrió, abre comillas. Tengo malas noticias para ti, amigo, cierre comillas. Mi corazón empezó a dar latidos más fuertes en mi pecho, abre comillas. Mi amigo, es raro para nosotros, ya que voy a darte información que puede no gustarte mucho, continuó. Quizás alguien no fue tan leal a ti mientras estabas afuera, cierra comillas, abre comillas. ¿Estás loco? Tartamudeé. Jennifer prefería cortarse las venas antes que interesarse en otro hombre. Ella me ama con cada célula de su cuerpo. Ella es psicológica y físicamente incapaz de entregarse a otro hombre, cierra comillas, abre comillas. No es posible porque tengo pruebas, cierra comillas. Amenacé con romperle la cabeza contra el pavimento si él no me decía todo lo que sabía. Finalmente confesó. Jennifer se había acostado con Chris Fish, tecladista de Fishbone, uno de nuestros grupos hermanos de Los Ángeles, mientras yo estaba de gira. Pero todavía no tenía lógica para mí. Lo podría haber entendido si hubiera dormido con Angelo Moore, que era el cantante apuesto. ¿Qué chica no querría acostarse con Angelo? Pero Chris Fish, un muchacho con feas rastas y el peor sentido de la moda, estaba mortificado. No importa que yo me hubiera acostado con 100 chicas en el tour durante el último año, esto me mataba. La realidad de mi amigo y mi novia haciendo esto mientras yo no estaba fue una incomprensible tristeza. Me sentía paralizado, probablemente me di cáncer a mí mismo en ese momento. ¿Pero qué podía hacer? Por alguna razón fui a la casa de mi padre y articulé un plan. Primero, levanté el teléfono y llamé a Chris. Abre comillas. Chris, ¿tuviste sexo con mi novia? Cierra comillas. Hubo una pausa gigante y luego una voz baja y atónita dijo. Abre comillas. Oh hombre, Bob contó el secreto. Cierra comillas. Yo respiré profundo. Abre comillas. No vas a venir por mí, ¿verdad? Cierra comillas, abre comillas. No, no voy a ir a buscarte, pero no eres mi amigo y mantente lejos de mí. Le advertí. Fin de la conversación. Él no era mi problema, Jennifer sí. La llamé. Abre comillas. Jennifer, sé lo que pasó. Cierra comillas. No pasa nada, Protestó. No sé exactamente lo que pasó. Hablé con Chris y nosotros terminamos. Cierra comillas. Ella empezó a protestar diciendo que Chris estaba mintiendo, pero yo estaba firme. Abre comillas. Terminamos. Nunca te me acerques. Te odio. Adiós para siempre. Cierra comillas. Corté y lo sentí así. Era hora de seguir adelante. Me vino esa sensación de excitación y llamé a Flea. Él, yo y Pete Weiss fuimos a manejar. Me paré en el techo del auto mientras íbamos manejando por las calles de Hollywood gritando, abre comillas, soy un hombre libre, cierra comillas. Habíamos estado en gira desde la primavera del 86 y era hora de empezar a pensar en nuestro próximo álbum. Uno de los productores que estábamos considerando era Keith Levine, que había estado en Public Image Limitada. Yo conocía a Kate y pensaba que era un hombre genial, pero también sabía que era un adicto a la heroína, así que iba a ser una experiencia complicada. Pero eso sonaba bien para mí, ya que yo era un desastre. Cuanto más complicado del panorama, menos obvio iba a ser que yo estaba arruinado. Emi nos había dado un presupuesto de $5,000 para el demo, y eso parecía bastante alto para mí. No había forma de que un demo costara tanto. Cuando lo comenté con Hillel y Kate, descubrí que ellos habían destinado $2,000 en drogas para hacer la cinta. No creo que Flea haya estado de acuerdo y sé que Cliff no tenía idea, él solo estaba atrapado en el torbellino de la locura. Yo estaba llegando tarde a la sesión y cuando estacioné en el estudio me pregunté si había sido en serio eso de que separaron fondos para drogarse. Lo primero que vi cuando estaba en la sala fue una montaña de coca y un pequeño cerro de heroína. Hillel estaba totalmente drogado. Me dijeron que los primeros $1,500 en droga ya los habían consumido. Entonces empecé a agarrar y a arrebatar y saturarme y quedé tan drogado que no estaba en forma para ser parte de ningún proceso creativo. El pobre Cliff estaba en una esquina del estudio, jugueteando con lo que en ese momento era un aparato totalmente nuevo, una máquina de percusión. Tú golpeabas los platos para crear un sonido de batería preprogramado. Podías grabar tus propios sonidos, así podías tocar la batería con cualquier sonido que quisieras. El favorito de Cliff era el sonido de un bebé llorando. Era un aparato de baja tecnología, pero Cliff estaba jugando con él tan obsesivamente como nosotros con las drogas, riéndose de una forma rara y nerviosa. Él me miró y me dijo, abre comillas, podría tocar esta cosa por 10 años. Es como una banda por sí misma, cierra comillas. Recuerdo que yo pensé, abre comillas, eso es lo que quiere hacer. Está podrido de este circo, ve a la máquina y ve su futuro, cierra comillas. Era obvio que el corazón de Cliff ya no estaba en el grupo. Él no renunció, pero nosotros nos dimos cuenta de que no quería continuar. Así que Flea lo visitó y le dio las malas noticias. Él lo tomó bastante mal y estuvo enojado un par de años.
pero después Jack Irons, nuestro baterista original, decidió volver a la banda, lo que fue más choqueante para mí que cuando Hylel volvió. Algo habría pasado con What Is This, que sacudió la lealtad de Jack, porque él no era la clase de persona que deja algo por una mejor oportunidad laboral. No importa, él nos extrañaba, nos quería y quería hacer música con nosotros. Entonces volvió y empezamos a escribir música de nuevo como el cuarteto original. Luego, alguien más volvió a mi vida. Había pasado un mes desde que me separé de Jennifer. Todavía estaba consumiendo mucha heroína y coca, sin aprender nada. Yo crecía como persona. No me estaba poniendo metas o trabajando en mis defectos, era un desastroso adicto. Una noche a eso de las 3 de la mañana tocaron a mi puerta en Carver Street. Era Jennifer. Estaba bailando como bailarina gogo en un club. Era obvio que había venido directo desde el trabajo porque estaba vestida con 1000 colores diferentes, plumas, botas y caderas y un maquillaje loco que debe haberle tomado unas horas aplicarlo. Abre comillas. Por favor, déjame entrar. Te extraño, te extraño. Cierre comillas. Rogó. No hay manera, dije. Vete. No te metas en problemas, no empieces a gritar. No necesito policías en mi casa. Cierre comillas. Cerré la puerta y volví a dormir. Cuando me desperté vi a Jennifer acurrucada en la alfombra de entrada fuera de mi puerta, profundamente dormida. Esto pasó un par de semanas. Todas las noches ella venía y tocaba la puerta o se acurrucaba a dormir en mi entrada. Inclusive empecé a salir por la ventana de la cocina y bajar trepando por un limonero que estaba justo afuera, que fue útil cuando conseguí heroína persa que era un envase de aceite y debía ser preparada con jugo de limón. Una noche sucumbí. No sé si me rendí a su amor o si yo estaba tan mal que necesitaba $20 o si ella entró ofreciéndome drogas o qué circunstancias necesitaba. Triste, enfermiza y bizarra fue, pero la dejé entrar y volvimos desde donde habíamos dejado. Elevados como barriletes juntos de nuevo en el medio de una relación totalmente disfuncional pero apasionada. Tan apasionada que fue documentada en un video que se transformó en un clásico de culto en la escena de los clubs under de LA. Pasó una noche en el Roxy. Algunas personas habían organizado un acto beneficio de Sea Shepherd, la versión más rebelde de Greenpeace, y los Chili Peppers fueron invitados a tocar. El lema de la noche era que cada banda hiciera un cover de una canción de Jimi Hendrix. Había un gran reparto que incluía a Mike Watt, nuestro amigo Tree y Fishbone, entonces estábamos mentalizados para tocar. Cuando aparecí en el lugar, Fishbone estaba por empezar. Más temprano habíamos tenido una discusión sobre Jennifer cantando los coros para Fishbone, pero yo lo terminé definitivamente. Abre comillas. No vas a subir al escenario con ese tipo. Cierra comillas. Fishbone subió al escenario y yo me fui al balcón. Cuando miré hacia abajo, Jennifer estaba en la escena. Eso no era bueno. Ahora tenía que hacerla vagar por faltarme el respeto así en frente de mis amigos. Al mismo tiempo me mantenía concentrado porque lo que realmente me importaba era cantar Foxy Lady bien. Justo antes de que tuviéramos que subir una escena, una hippie vino atrás del escenario. Ella tenía el pelo marrón, era muy bonita y tenía unas gigantes tetas sobresaliendo de su musculosa que no podían evitar ponerse la cara de la gente. Se me prendió la lamparita. Fui hacia ella y le susurré en el oído. Abre comillas. Vamos a hacer Foxy Lady. Cierra comillas. Cuando estemos terminando la canción, cuando estemos volviéndonos locos en escena, quiero que tú salgas y bailes conmigo desnuda. Cierra comillas. Dos pueden jugar el mismo juego. La diosa hippie estuvo de acuerdo. Salimos y tocamos Foxy Lady. Era como si nuestro grupo podría haber levitado. La percusión estaba, Flia lo estaba gozando. Hailey le estaba orbitando. Yo le estaba dando todo lo que tenía. Casi me olvidé que iba a salir un invitado sorpresa. Llegamos al final de la canción y esta pequeña joven hippie subió al escenario. No se había desnudado del todo, pero estaban topless, sus grandes tetas estaban yendo de un lado al otro del escenario. Se acercó a mí y empezó a hacer su baile hippie al lado mío. Norwood, el bajista de Fishbone, se nos unió y le hicimos sándwich a la chica semidesnuda. De repente una figura voló al escenario como si saliera de un cañón. Era Jennifer. Ella agarró a Norwood, que es un hombre grande, y lo arrojó a un costado como una muñeca de trapo. Luego agarró a la chica y literalmente la tiró del escenario. Mientras tanto la banda siguió tocando. Me di cuenta que estaba a punto de convertirme en el recipiente de un serio dolor. Para ese momento había volado al piso sobre mi espalda. Cantaba al final de la canción, y ahí estaba Jennifer.
viniendo hacia mí con puños y pies, golpeando y conectando y yendo hacia mis bolas con sus botas. Yo trataba de bloquear sus golpes, todo el tiempo sin errar una nota. Ella me partió el trasero hasta que terminé la canción y de alguna manera escapé y salí corriendo hacia la noche. Terminó mi vida disfuncional y mi amiga platónica disfuncional y mi propia disfuncionalidad. Mi vida continuó en espiral hacia abajo. Nos habíamos decidido por un productor para nuestro tercer álbum, Michael Bayhorn. Él era un muchacho muy inteligente de Nueva York, al que le gustaba la misma música que nosotros y había producido un éxito de Herbie Hancock llamado Rocket. Pero yo estaba atrapado en mi año de la marmota, despertándome cada mañana a la misma realidad gris de consumir para sentirme bien. Tuve otra horrible escapada para consumir heroína con Kim y dejé de ser productivo. Estaba marchitando mentalmente, espiritualmente, físicamente y creativamente. Todo se estaba desvaneciendo. A veces consumir heroína era lindo, maravilloso, eufórico y sin preocupaciones, casi un sentimiento romántico. En realidad, yo estaba muriendo y no podía verlo por estar tan metido en mi propio bosque. Las pocas veces que fui a ensayar no estaba aportando nada. No tenía el mismo empuje o deseo de surgir con ideas y letras. Todavía estaban en mí, pero el proceso estaba frustrado, adormecido. Habíamos escrito algo de música para el tercer disco, quizás 4 o 5 canciones, pero necesitábamos mucho más. Toda la banda sufría porque Hayley y yo consumíamos drogas, pero yo era el candidato más obvio para responsabilizar, porque los ensayos estaba literalmente dormido. Un día aparecí a los ensayos y Jack, Hayley y Flea, que probablemente me querían más que cualquier de los 3 tipos en el mundo, dijeron, abre comillas, Anthony, te vamos a echar del grupo. Queremos hacer música y tú obviamente no, así que te tienes que ir. Vamos a conseguir otro cantante y seguir, así que te tienes que ir, cierra comillas. Tuve un pequeño momento de claridad cuando vi que ellos tenían todo el derecho del mundo para despedirme. Era una jugada obvia, como cortarme el pie si tiene gangrena. Para el resto de tu cuerpo no muera. Yo solo quería ser recordado y reconocido por esos 2 o 3 años que había estado con los Red Hot Chili Peppers como miembro fundador, un chico que empezó algo, que hizo 2 discos, lo que viniera después era de ellos. Una parte de mí no tenía problema en dejar la banda, pero lo que lo hacía tan fácil de aceptar para mí era que ahora sabía que no tenía ninguna responsabilidad y podía irme con Kim a drogarnos. Para su sorpresa, me encogí de hombros y dije, abre comillas, muchachos, tienen razón. Me disculpo por no contribuir lo que tendría que haber contribuido todo ese tiempo. Es una verdadera lástima, pero entiendo completamente y les deseo la mejor de las suertes. Cierra comillas y me fui. Una vez que no tenía a nadie a quien reportarme, fui de peor a peor que peor. Kim y yo lo hicimos. Nos estábamos desesperando más y debimos mucho dinero a los narcotraficantes de Hollywood. Así que empezamos a caminar desde su casa, que no estaba lejos en el centro de Los Ángeles, a conocidos barrios de drogas, principalmente Sixth y Uno. Fuimos y empezamos a presentarnos a distintos personajes. Conocí a un estafador bastante talentoso inmediatamente. Era un chico encorvado de la calle, un adicto a basura blanca fuera de control, que se estaba moviendo hábilmente al centro del mundo latino de las drogas. Él se convirtió en nuestro vínculo con todas las otras conexiones. Él todavía vivía con sus padres en una pequeña casa de madera. El chico pies, pero era un genio. El chico estaba cubierto de marcas de agujas, infecciones y enfermedades de la cabeza a los pies, pero era un genio en las esquinas del centro. Kim y yo éramos siempre los molestos e insignificantes, compradores de bajo presupuesto, y él siempre nos ayudaba. Confiábamos en él. Comprábamos bolsas de cocaína y de heroína y caminábamos un par de cuadras a los vecindarios distinguidos y nos drogábamos allí mismo en la calle. Todavía teníamos un aire de invencibles e invisibles, así que pensábamos que no nos podían perturbar. Aproximadamente una semana después de que terminé con la banda, tuve un momento definitivo de tristeza. Estaba hablando con Bob Forrest y él le dijo que mi ex banda había sido nominada como la banda de LA del año en los primeros premios anuales de la música de LA Weekly. Para nuestro círculo eso era similar a estar nominado para un Oscar, así que era bastante apasionante. Bob me preguntó si iba a ir a la ceremonia. Yo le dije que no me estaba hablando con los chicos, así que no imaginaba aparecer a él. Pero la entrega de los premios resultó ser el bar de Art Theatre, un viejo clásico lugar de reunión, justo en el medio del centro. Por casualidad yo estaba en el mismo vecindario esa noche, tratando de conseguir más drogas por mi dinero de lo que cualquiera me daba. Estaba con mis últimos $10, que no era un buen sentimiento, porque en una noche como esta, quieres estar totalmente narcotizado y en lugar de eso estaba apenas drogado. Recuerdo haber tomado un cóctel de cocaína y heroína con unos traficantes de armas cuando me di cuenta de que estaba sucediendo el LA Weekly. Me tambaleé hacia el lobby del teatro en un momento de locura. Estaba inusualmente oscuro adentro y no había prácticamente nadie, porque el show estaba en progreso.
puertas que llevaban a los pasillos del teatro estaban abiertas. Entonces me apoyé en una de las puertas y empecé a buscar en la audiencia a mis compañeros de grupo. De seguro estaban en el frente. No había estado allí por más de un minuto cuando me encontré con alguien que conocía que dijo, abre comillas, hombre, no deberías estar aquí. Esto va a ser muy triste para ti, cierra comillas. Justo en ese momento anunciaron al ganador del premio para la banda del año en LA, abre comillas, de Red Hot Chili Peppers. Abre comillas, ganamos el maldito premio. Cierra comillas, celebré para mí mismo. Verás a los chicos y todos ellos tenían grandes sonrisas y entusiasmo en sus pasos mientras iban al escenario en sus trajes elegantes y sombreros. Cada uno recibió el premio de un pequeño discurso como, abre comillas, gracias LA Weekly. Gracias LA, somos lo mejor, nos veremos el año que viene, cierra comillas. Ni uno de ellos mencionó a nuestro hermano Anthony, que hizo con esto nosotros y merecía parte del premio. Era como si nunca hubiera estado ahí esos últimos 3 años. Ni una palabra sobre el chico que habían echado 2 semanas antes. Ni un que descanses en paz, ni un que Dios te vea de tu alma, nada. Era poéticamente trágico, bizarro. Pero no podía entender por qué no tuvieron el corazón para darme una palabra desde el podio. Estaba muy adormecido como para sentir lástima por mí mismo. Estaba simplemente tratando de desesperarme por no pensar en cómo lo había arruinado y tratando de escapar a cualquier responsabilidad o condena. Entonces solo dije, abre comillas, que se vayan a cagar. Cierra comillas, a mí mismo y traté de pedirle prestado $5 a alguien del lobby, si podía salir y seguir drogándome. Dinero para las drogas era un gran problema para nosotros. Pero un día Kim recibió un gran cheque y salimos y conseguimos un montón de heroína y volvimos a su departamento para consumirla. Estaba tan drogado y me sentía tan bien que le dije a Kim, abre comillas, tengo que salir de esta porquería. Cierra comillas. A veces cuando te drogas tanto, piensas que te vas a sentir así de bien por el resto de tu vida. Y realmente crees que puedes dejar la droga. No puedes imaginarte que esa euforia desaparezca. Abre comillas. Voy a llamar a mi papá, volver a Michigan y empezar a tomar metadona. Cierra comillas. Le dije a Kim. Por lo que sabía, esa era la cura para mi adicción. Estábamos jugando y demasiado drogados para el bien de cualquiera, pero Kim pensó que esto era una idea genial. Así que levanté el teléfono y llamé a mi mamá. Abre comillas. No vas a creer esto, pero tengo un problema bastante serio aquí. Me gustaría volver a Michigan y empezar a tomar metadona, pero no tengo un centavo a mi nombre, cierra comillas. Dije, estoy seguro de que mi mamá estaba choqueada, pero ella inmediatamente trató de organizarse y actuar racionalmente. Ella debía haber sentido que me había perdido una cuerda y que si ella daba vuelta y me juzgaba, yo nunca volvería a casa. Por supuesto, si ella hubiera visto la forma en que vivíamos, la hubieran mandado a un psiquiátrico. Hizo los arreglos y el otro día llegó el pasaje, pero no podíamos parar de drogarnos. El día del vuelo llegó. Nos habíamos drogado toda la noche y cuando era hora de ir al aeropuerto éramos incapaces de componernos. Llamé a mi mamá e inventé alguna estúpida mentira de por qué no podía salir ese día, pero que cambiaría el pasaje para el día siguiente. Eso siguió pasando y cada vez era, abre comillas, iré mañana, cierra comillas, mientras Kim y yo estábamos en su casa poniéndonos muy borrachos. Finalmente como me convencí de irme, pero tenía que hacer una vuelta más y quedar muy bien y drogado juntos desde el vuelo. Si podía estar elevado todo el camino a casa. La mañana del vuelo más tardío llegó y fui al centro a comprar un montón de bolsas de droga y algo de cocaína. Kimi estaba manejando un viejo Falcon que había pedido prestado. Yo continuaba saltando dentro y fuera del auto, buscando buenos acuerdos en la calle, llenando los bolsillos de mi impermeable con heroína, cocaína, cucharas, algodón, jeringas, lo que quisieras. Estaba en las calles del centro cuando vi a alguien que me podía ser útil del otro lado de la calle. Crucé por el medio de la calle y antes de darme cuenta un policía apareció, abre comillas. Hey amigo, tú eres el impermeable, ¿por qué no vienes aquí? Cierra comillas. De reojo vi a Kim detrás de la rueda del Falcón. Se había bajado y estaba sollozando. Yo pesaba 120 libras con suerte y mi pelo era un casco de pelo enredado como la oreja de un elefante. Estaba usando ese impermeable que colgaba de mi cuerpo y mi piel era una sombra extraña de amarillo y verde. También estaba usando unas zapatillas altas de tela que eran negras y rojas llenas de dibujos con marcadores que yo había hecho. En la punta de uno de los zapatos había dibujado una estrella de David bastante linda, del tamaño de una moneda de $1. Y tenía gafas oscuras. Me habían atrapado. Para ese momento el policía tenía refuerzos. Abre comillas. Te vimos cruzando imprudentemente para este lado. Luces un poco sospechoso, cierra comillas. Dijo el primer policía, abre comillas, ¿por qué no nos muestras tu identificación? Cierra comillas, abre comillas, no tengo identificación, pero mi nombre es Anthony Kedis, y en realidad estoy llegando tarde al aeropuerto para subir a un avión e ir a ver a mi mamá, cierra comillas, tartamudeé. Mientras me interrogaban, el otro policía estaba sistemáticamente revisándome pulgada por pulgada, empezando por mis zapatillas y medias.
Estaba diciendo al primer policía mi fecha y lugar de nacimiento, mi dirección, y lo estaba anotando, manteniéndome distraído mientras su compañero me inspeccionaba. El compañero iba por mis pantalones, revisando los bolsillos, sacando cualquier pedacito de papel y basura que tuviera conmigo. Hasta revisó mi mini bolsillo y yo estaba más y más nervioso porque se estaba acercando a mis bolsillos laterales que estaban llenos de malas noticias. Abre comillas. ¿Esta chaqueta tiene bolsillos internos?, preguntó el segundo policía. Empecé a dar vueltas y les mostré mi pasaje de avión y cualquier cosa que tuviera los bolsillos internos. Justo cuando había terminado con todos los otros bolsillos y estaba por empezar con los que estaban cargados, su compañero miró mis zapatillas y dijo, abre comillas, ¿eres judío? ¿Por qué tienes una estrella de David en tus zapatillas? Cierra comillas. Miré hacia arriba y vi la etiqueta con su nombre. Decía Cohen. Abre comillas. No, pero mi mejor amigo en el mundo es judío y a los dos nos gusta la estrella de David. Cierra comillas. Dije. Cohen miró a su compañero que estaba a punto de encontrar mi paquete y dijo, abre comillas, Kowalski, déjalo ir. Cierra comillas, abre comillas. ¿Qué?, dijo Kowalski. Abre comillas, déjame hablar por un segundo, dijo Cohen y se me acercó. Abre comillas. Mira, no deberías estar aquí, me susurró. Lo que sea que estás haciendo no te está funcionando, así que ¿por qué no te subes a ese avión y te largas? No quiero verte más por aquí, cierra comillas. Asentí y tan pronto como cambió la luz, crucé la calle y esa fue la mañana que llegué al aeropuerto. Para cuando el vuelo llegó a Michigan, yo estaba todavía drogado. Vi a mi mamá en el área de espera y caminé hacia ella, pero ella no me vio porque yo lucía como si había salido de una tumba. Abre comillas. Hola papá, dije. La mirada de shock, horror, miedo, tristeza, incredulidad en su cara era insoportable. Abre comillas. Vamos directo a la clínica, le dije. Manejamos al edificio y le pregunté a un trabajador dónde quedaba la clínica de metadona. Nos dijeron que el estado de Michigan había interrumpido el uso de metadona 6 meses antes de mi llegada. Esas eran realmente malas noticias para mí porque normalmente me iría a conseguir algo de dinero a cualquier lado. Pero ya había perdido el juego. No tenía ni un centavo en los bolsillos y apenas podía caminar. El consejero ofreció aceptarme en un centro de tratamiento a largo plazo, pero ese era un compromiso de un año. Hubiera preferido irme y morirme en el cordón de la vereda antes que registrarme por un año. Abre comillas. La única alternativa diferente es el ejército de salvación. Cierra comillas, dijo el hombre. Abre comillas. Pero no hay desintoxicación ahí. Cierra comillas. Manejamos a la parte mísera de Grand Rapids y me registré en el ejército de salvación. Abre comillas. Gracias, tendremos a su hijo para devolvérselo en 20 días. Cierra comillas. Dijeron. Mi mamá se fue. Yo no tenía idea. Me llevaron a una habitación grande y me dieron un catre. Miré a mi alrededor y vi a chicos blancos, negros, hispanos, alcohólicos, adictos a drogas intravenosas, al crack y un puñado de hombres más viejos. Me adapté al instante. Estaba enfrentando el síndrome de abstinencia. Sabría qué esperar, porque ya había pasado por eso. Sabía que iba a sentirme descompuesto, que cada hueso de mi cuerpo iba a dolerme. Cuando estás dejando tus párpados, duelen, tus tobillos duelen, tu cuello duele, tu cabeza duele, tu espalda duele, todo duele. Partes de tu cuerpo que no sabías que podían experimentar dolor, lo notan. Hay mal gusto en tu boca. Por una semana tu nariz gotea descontroladamente. No vomité demasiado, pero la peor agonía fue no poder dormir. No pude cerrar un ojo durante los 20 días. Me quedaba despierto toda la noche y vagaba por los pasillos y me sentaba en la sala de estar y miraba televisión tarde a la noche. Durante los primeros días no pude comer, pero luego volví a mi apetito y empecé a ponerle algo de carne a mis huesos. Después de un par de días, un miembro del staff se me acercó y me dijo, abre comillas, tienes que ir a una reunión cada día que estés aquí, cierra comillas. Hacía frío y nevaba afuera y me sentía bastante deprimido, así que acepté mi destino y fui con el resto de los chicos al cuarto pequeño. No estaba muy tolerante porque estaba pasando por un gran dolor físico y agonizando emocionalmente, pero me senté en la reunión y vi los 12 pasos pegados en la pared. Estaba tratando de leerlos, pero no podía enfocar mis ojos. Estaba tratando de escuchar a la gente, pero no podía centrar mis orejas. Había burlado todo lo que tuviera que ver con sobriedad o recuperación durante toda mi vida. Veía etiquetas que decían un día a la vez y decía cosas como, abre comillas, que se vayan a la mierda, cierra comillas. Era un buscavidas, un tramposo y un estafador y un adicto y un mentiroso y un fraude y un ladrón y todas esas cosas, así que naturalmente empecé a buscar el engaño. Era algo por dinero, algo por Dios, algo de religión. ¿Qué mierda estaba pasando allí? Pero mientras me senté en esa reunión sentí como en ese cuarto que tenía sentido para mí. No era nada más que un grupo de chicos como yo apoyándose uno al otro a dejar las drogas y encontrar un nuevo estilo de ayuda. Estaba buscando el hueco, pero no había ninguno. Pensé, abre comillas, Dios mío, esta gente viene del mismo lugar que yo.
Pero ellos ya no se drogan y no parecen desesperados y están bromeando sobre cosas que la mayoría de la gente demandaría a la cárcel por mencionarlas. Cierra comillas. Una chica se levantó y empezó a hablar de ser incapaz de dejar de fumar crack aún teniendo un hijo. Ella le había tenido que dar su hijo a su madre. Yo pensaba, abre comillas, sí, yo haría lo mismo. Estaría dejando al hijo con la madre y desapareciendo. Hice lo mismo con mi banda. Cierra comillas. Esto no era un culto, no era una estafa, una moda, un truco, ni algo para sacarte el dinero. Esto era simplemente amigos adictos ayudando a amigos adictos. Algunos de ellos estaban sobrios y otros estaban saliendo de los vicios porque hablaban con los que estaban llevando una vida sana. Y ellos eran honestos y no tenían miedo de decir lo destruidos que estuvieron. Me vino a la mente que si hacía esto podría estar sobrio. Me quedé ahí por 20 días, sin dormir, pero yendo a las reuniones todos los días, y escuchando y leyendo libros y deduciendo algunos de los principios básicos. Después de 20 días fui de vuelta a la casa de mi mamá en Lowell, sintiéndome tremendamente diferente de cuando había llegado. A los 24 años estaba totalmente sobrio por primera vez desde que tenía 11 años. Pude dormir a la noche y mi mamá y yo celebramos el día siguiente. Mi padrastro Steve fue realmente compasivo y también mis hermanas. Estaba sintiendo bastante bien, curiosamente aceptando el daño que había hecho. Hay un montón de optimismo en esas reuniones, con gente liberándose de prisiones autoimpuestas, así que todo parecía fresco y nuevo. Steve tenía algunas pesas viejas dando vuelta por la casa, las reconstruí y levanté pesas. Di largas caminatas y jugué con el perro. Hice tanto que no me sentía normal, y no estaba buscando nada o llamando a alguien o encontrándome con alguien en el medio de la noche para hablar sobre una bolsa de algo. Sorprendentemente nada de eso estaba en mi mente. Durante mi estadía al ejército de salvación, me di cuenta de que si no quería seguir haciendo lo que venía haciendo, tenía que desprenderme de Jennifer. Realmente quería mantenerme sobrio y no la estaba culpando por mi problema, pero sabía que si estaba con ella, mis posibilidades de mantenerme sano iban a disminuir. Seguí yendo a las reuniones mientras estaba en casa de mi mamá y aprendí que la adicción al alcohol y drogas era una enfermedad genuina. Cuando reconoces que hay un nombre y una descripción para esa condición, que vos pensabas que era una locura, has identificado el problema y ahora puedes hacer algo al respecto. Hay un verdadero alivio físico que llega al descubrir que está mal contigo y por qué estuviste tratando de medicarte desesperadamente desde que fuiste lo suficientemente grande para encontrar medicinas. No tenía muy claro los conceptos en un principio y todavía quería facilitar y hacer las cosas de mi manera. O tomar algún tipo de atajo y no hacer todo en el trabajo que me pedían, pero si me gustaba la sensación, me sentía enormemente identificado. También sentía gran compasión por todos los otros pobres hijos de puta que estaban destruyendo sus vidas. Miraba a la gente en reuniones y veía hermosas jóvenes que se habían transformado en esqueletos, porque no podían dejar de consumir. Vi a otras personas que amaban a su familia, pero no podían dejar de usar. Eso era lo que me traía. Decidí que quería ser parte de algo antes de que gente tuviera una oportunidad de mejorar, de recuperar sus vidas. Después de estar en Michigan por un mes, decidí llamar a Flia para reportarme. Intercambiamos saludos y luego le dije sobre la tenencia en las reuniones y el hecho de que yo me drogaba. Abre comillas. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no consumes? Dijo Flia. ¿No estás tomando nada, ni marihuana? Abre comillas. No, ni siquiera quiero. Se llama sobriedad y me encanta. Le dije. Abre comillas. Esto es una locura. Estoy tan feliz por ti. Cierra comillas. Dijo él. Le pregunté cómo seguía la banda y me dijo que habían contratado a un nuevo cantante que tenía un montón de tatuajes. Pero pude darme cuenta por su voz que no estaban felices con él. Realmente no me importó. De ninguna manera o forma yo estaba tratando de volver al grupo. Lía debe haber escuchado algo en mi voz en su primera llamada, algo que no había escuchado desde que estábamos en la secundaria. Me sorprende, porque no era que yo no quisiera volver a la banda apenas estuviera bien, pero honestamente a mí no me importaba en ese momento si volvía a la banda o no. Era una sensación de tómalo, déjalo, realmente soy así porque soy un maniático de control y quiero lo que quiero y lo que quiero ahora. Sin embargo, en ese momento estaba aliviado de ese comportamiento obsesivo. Un par de días después, Flia me llamó. Abre comillas. ¿Crees que te gustaría volver aquí, quizás tocar un par de canciones y ver cómo se siente estar en el grupo? Abre comillas. Me preguntó, esa fue la primera vez que lo consideré una posibilidad. Se me escapó un wow, sí me gustaría, la verdad no hay otra cosa que quiera hacer. Cierra comillas, abre comillas, bien, vuelve y vamos a trabajar, cierra comillas, dijo Flia. Me subí al avión para ir a casa, montando una nueva ola de entusiasmo por mi nueva vida. Decidí escribir una canción sobre la experiencia de un mes de ir a las reuniones, de sanarme y ganar esta batalla de la adicción. Lo recuerdo y parece inocente, pero es exactamente donde estaba ese punto de mi vida. Saqué una hoja de papel, miré las nubes a través de la ventana y empecé a canalizar este río de letras que caían como cascadas sobre mí. The fight like a brave. Pelea como valiente. Abre comillas. Si estás harto y cansado de estar harto y cansado, si estás harto de toda la mierda y estás harto de todas las mentiras, es mejor tarde que nunca para ir en una dirección correcta. Sabes que la mentira está muerta, así que date un descanso. Tómalo otra vez de tu cabeza, sácatelo del pecho. Sácatelo del brazo porque es hora de empezar fresco. ¿Quieres detener la muerte, la vida que podrías estar viviendo? Estoy aquí para contar una historia, pero también estoy aquí para escuchar. No soy tu predicador y no soy tu médico. Estoy tratando de alcanzarte. Soy un rebelde con una misión.
Pelea como un valiente, no seas un esclavo. Nadie puede decirte que debes estar asustado. Cierra comillas. Cuando volvía de Los Ángeles, a los 2 meses estaba consumiendo heroína con cocaína de nuevo. Mi sobriedad no se quedó mucho tiempo, pero ahora sabía que había una salida de la locura si lo quería. Y si estaba dispuesto a trabajar para ello. Me habían dado las herramientas, solo que todavía no quería usarlas. Esta historia continuará. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.